Hola docente, bienvenido a una serie de videos donde vamos a abordar temas de la adquisición de segundas lenguas. Am, en el video anterior abordamos la introducción al campo de la psicolingüística y en específico dentro de la psicolingüística al campo de la adquisición de segundas lenguas que discutimos, convirtiendo en su propio campo una fusión entre psicolingüística y lingüística aplicada, preocupado por los procesos mentales en el aprendizaje de idiomas. Hoy vamos a hablar sobre la teoría de comprensión de Krashen, um, sobre todo de las 5 famosas hipótesis. Estas hipótesis se enseñan a todos los maestros de idiomas, pero no suele mencionarse cuál es su estatus actual. Esa es la motivación de este video. No basta con conocerlas, pues esta información es de los años 70. Entonces, si solo las conozco, estoy aprendiendo lo mismo que hace 40 años. No solo basta con esto. Necesitamos saber cómo han sobrevivido la prueba del tiempo. Y de eso es este video. Bueno, en cada sección voy a presentar la hipótesis, explicar de qué se trata y después decir cuál es su situación actual, qué es lo que ha mostrado la evidencia en estos últimos 40 años. Vamos con la hipótesis número 1. En esta hipótesis se establece una diferencia entre adquisición y aprendizaje. Esto ya lo hemos hablado en el video anterior. No es lo mismo el aprendizaje que la adquisición. La adquisición es responsable de la facultad de entender y producir un idioma, mientras que el aprendizaje nos lleva a repetir patrones, pero no a una producción espontánea. Hipótesis 1. ¿Qué sabemos actualmente? Bueno, la primera tarea de Krashen, cuando propuso este modelo de adquisición de segundas lenguas, o de adquisición de lengua, es que el proceso de adquisición existe. Y esto actualmente no es polémico. La adquisición es un proceso mental subconsciente en el cual, cuando entendemos un mensaje, adquirimos subconscientemente partes de la forma lingüística de dicho mensaje. Este es un proceso que existe, esto no es polémico. Hoy en día sabemos que los efectos de la enseñanza de gramática son mínimos y esto es muy difícil de poner en perspectiva. Muchas veces dependemos de esto para dar clases y por eso algunos profesores tienen cierto miedo a afirmaciones de este tipo. Pero es muy importante entender a qué nos referimos. En primer lugar, no nos referimos a abandonar la enseñanza de gramática. Nos referimos a entender cómo la enseñanza de gramática es procesada por el cerebro humano. Una gran reflexión que hace Krashen para ayudarnos a entender esto es, en primer lugar, entender que la lingüística nunca ha descrito los patrones, todos los patrones morfosintácticos de ningún idioma, al 100%. Entonces, los grandes compendios de estructuras gramaticales que la lingüística nos aporta no están completos. Después, estos compendios se usan para hacer libros de gramática para la enseñanza de idiomas. Y en el proceso se resume y se pierde aún más información. Entonces, los libros de gramática para la enseñanza de idiomas aún son más incompletos en la descripción del idioma. Los mejores libros de gramática para enseñanza de idiomas no están completos. Los mejores maestros no conocen absolutamente todos conocen o recuerdan absolutamente todos los patrones contenidos en estos libros de gramática. Los mejores alumnos no aprenden todos los patrones que se enseñan en clase. Y entonces
realmente lo que llega al alumno es una noción bastante incompleta de la estructura morfosintáctica de un idioma. Esto no quiere decir que los temas que se les enseña no los ayude, al contrario, hay temas muy complejos donde la enseñanza explícita de estas estructuras los puede ayudar a dominar el idioma. No solo llega una cantidad mínima de información sobre el idioma a los alumnos. La manera en la que la procesan es a través de un esfuerzo cognitivo y de la memorización intencional, y se ha descubierto que los efectos duran aproximadamente un mes, 3, 6, pero nunca sobreviven un año o más. Este es un problema no solo en la enseñanza de idiomas, sino en cualquier tipo de enseñanza de cualquier contenido declarativo, en biología o en historia. Después de vacaciones los maestros se dan cuenta de que mucho ya fue olvidado. Ese es un problema en la pedagogía en general, pero en idiomas nos habla de algo muy importante. Cuando un alumno domina una estructura gramatical, no está poniendo atención a la forma. Este dominio viene de un proceso diferente al aprendizaje. La enseñanza de gramática entonces no resiste mucho la prueba de el tiempo de mediano o largo plazo. La manera en la que se ha descubierto esto es a través del análisis de Truscott y, por otro lado, de manera completamente independiente, Krashen, sobre los metaestudios que trataban de demostrar que la gramática, la enseñanza de la gramática, es decir, promover el aprendizaje sobre la adquisición, era más efectivo que los métodos implícitos. En un análisis exhaustivo de estos dos autores, se dieron cuenta de que el aprendizaje no pasa a la prueba del tiempo. Aprendemos hoy, en una semana todavía nos acordamos, si lo practicamos, el pico de esta gráfica va a llegar en el mediano plazo, pero en el largo plazo ya se nos olvidó prácticamente todo lo que supimos sobre lo que estudiamos, lo que tratamos de aprender. Hay estudios que, por ejemplo, White, 1991, donde se observó a un grupo que estudió la posición de un adverbio de manera consciente, de aprendizaje, y un grupo que nunca tomó esa clase. Todos eran del mismo nivel y de la misma escuela, de la misma edad, solo que unos no fueron a esa clase y otros sí fueron a esa clase. En las próximas 5 semanas, el grupo que estudió esta colocación de los adverbios de manera aprendida y no adquirida, tenía muchos mejores resultados en el examen. Esto es en corto plazo. Un año después, ambos grupos tenían básicamente la misma calificación. El grupo que nunca estudió esta estructura y el grupo que sí la estudió. Entonces podemos atribuir al grupo que nunca estudió esta estructura, podemos decir que ellos, a través de seguir estudiando la clase y de leer los textos, paulatinamente adquirieron esta estructura sin tener que estudiarla. Entonces, en el largo plazo todo es muy diferente que en el corto plazo. Nosotros queremos que el alumno llegue, estudie las estructuras, pasa el examen y entonces esto es evidencia de que lo aprendió, pero la adquisición no funciona así. Para que realmente un alumno domine una estructura gramatical, necesita una cantidad de input muy grande y mucha repetición. Muy bien, el siguiente punto es que hay un consenso sobre que la mayor parte de la gramática se adquiere. Y esto también es resultado del análisis de Truscott-Krashen, así como de Larson, Hall y Brown, quienes presentan estos rasgos de la diferencia entre la adquisición y aprendizaje. La adquisición va a largo plazo, el aprendizaje tiene fecha de caducidad.
Por último, se sabe también, y hay un consenso, incluso Krashen, que es contundente en sus posturas, todos estamos de acuerdo en que para un estudiante adulto debe haber tanto adquisición como aprendizaje. Esto aumenta la eficiencia y la precisión. Ah, entonces, el aprendizaje aporta esta eficiencia a veces y la precisión, pero no es lo principal y no es indispensable. De hecho, Krashen ha mostrado estudios donde hay adquisición sin aprendizaje y hay evidencia, muchísima evidencia de esto. Muy bien, pasemos a la segunda hipótesis. La hipótesis del input. Esta hipótesis ahora se llama hipótesis de la comprensión y la teoría de Krashen, de hecho, ese nombre también lo ha adoptado, la teoría de la comprensión. Ya no estamos hablando de las teorías del input de Krashen o la teoría de adquisición de Krashen, estamos hablando de la teoría de la comprensión de Krashen, que va ligada con lo que hablamos en el video pasado acerca de que la comprensión resulta en la producción y en las habilidades y no al revés. Entonces, según Krashen, solo podemos adquirir un idioma a partir de entender mensajes. Por eso producimos vocabulario y formas gramaticales que nunca hemos estudiado. ¿Y qué sabemos actualmente sobre esta segunda hipótesis? Bueno, hay un metaestudio y hay varios análisis lingüísticos que están en defensa de la lectura extensa como método de estudio. La lectura extensa es el método en el cual el alumno lee por placer muchos textos sin importar si los entiende al 100% o no, pero que sí puede entender y que sí son comprensibles en mayor medida. En un paralelismo podríamos decir que estamos hablando de la zona de desarrollo próximo. Si el texto, el alumno es capaz de seguir el hilo de la historia, entender las motivaciones de los personajes, etc., sin necesariamente detenerse a ver el vocabulario o las estructuras de manera consciente, aquí estamos hablando de comprensión y esto es lo que aporta la lectura extensa. Por otro lado, existe la lectura intensiva y se ha comparado la lectura intensiva con la extensa. La intensiva es tardarse 1 hora en leer una página, porque vimos todo el vocabulario y vimos toda la gramática y el texto no estaba para empezar, no estaba per se al nivel del alumno. Sí han sido comparadas y se ha descubierto que la lectura extensa es muy superior en la promoción de la adquisición de muchos aspectos del idioma, de actitudes culturales, de estructuras sintácticas, de vocabulario, de conocimiento léxico profundo, etc. La lectura extensa, de hecho, el metaestudio concluye que debe ser parte de cualquier curso de segundas lenguas o de lenguas extranjeras. ¿Qué más sabemos actualmente sobre esta hipótesis de la comprensión? Las metodologías de enseñanza basadas en input suelen tener mejores resultados que la enseñanza tradicional en pruebas de corto y largo plazo. Un ejemplo es también comparando el método audiolingual con la lectura extensa. Esto se hizo en la isla de Fuji y se determinó que la lectura extensa ayudó a los estudiantes a dominar ciertas estructuras gramaticales en mayor medida que el método audiolingual. La lectura extensa por sí sola. También hay estudios sobre el subjuntivo en español, donde un grupo no estudia subjuntivo de manera explícita o lingüística, o sea, con explicaciones de cómo funciona el subjuntivo, mientras que otro grupo sí. Un grupo estudia arduamente todos los usos del subjuntivo que fueron planeados para este estudio, mientras que el otro grupo simplemente leyó libros graduados o otro tipo de lecturas.
Cuando se analizó en un examen de gramática el conocimiento de estos dos grupos, se dieron cuenta los investigadores de que los alumnos que habían leído tenían el mismo conocimiento o mejor que los alumnos que habían estudiado lingüísticamente esta estructura o este modo gramatical. Entonces sabemos que en efecto la comprensión es la responsable de la adquisición en mayor medida y que no necesitamos recurrir a métodos explícitos de enseñanza. No necesariamente, no para todas las estructuras. Aquí recordamos que Krashen va en contra del desarrollo de habilidades porque él cree que las habilidades son consecuencia de la adquisición. Y esta pues es una discusión en la que todavía no se llega a un consenso. Por último, para defender esta hipótesis de la comprensión, Krashen a través de los años ha compilado una serie de estudios donde ha llegado a demostrar que la adquisición de un idioma en niveles muy altos puede darse sin instrucción, sin atención a la forma, es decir, sin estudio de gramática o de otro tipo, sin atención a la forma, sin entrenamiento de habilidades, sin output, es decir, sin expresión oral y sin expresión escrita, y sin interacción. Esto quiere decir que hay individuos que han logrado el desarrollo del lenguaje sin ninguno de estos factores. Es muy interesante leer los estudios de caso que presenta Krashen para demostrar cada una de estas categorías de adquisición sin ninguno de estos o sin alguno de estos factores. Mucho de ello se puede encontrar en su página de internet y les recomiendo que lean esos, si pueden leer en inglés, que por favor lean estos estudios y se vayan dando una idea de cómo es que la mente puede llegar a funcionar. Quizá el más interesante que podría mencionar brevemente ahorita es el caso de alguien que se quedó imposibilitado de hablar o escribir durante la mayor parte de su vida, pero que sin embargo sus familiares le leían y leían con él y trataron de enseñarle a leer sin saber si estaba siendo capaz de hacerlo o no. Un día una operación cambió completamente su vida y fue capaz de escribir. Y el resultado de esto fue que empezó a publicar libros y su prosa era virtuosa. Y este individuo nunca interactuó, nunca estudió, nunca tuvo que pasar por un entrenamiento de habilidades para escritura poética o escritura académica, nunca tuvo ni que hablar ni que escribir. Simplemente lo operaron, fue capaz por fin de comunicarse escribiendo y sin haber estudiado, sin haber hecho ninguna de estas cosas, mostró una gran adquisición de su idioma, que en este caso es inglés. Vamos con la tercera hipótesis rápidamente, la hipótesis del monitor. La hipótesis del monitor es aquella en la que Krashen afirma que el idioma aprendido conscientemente resulta en un uso monitoreado y no es un uso espontáneo del idioma. El monitoreo es difícil de hacer, se necesita concentrarse en la regla y en la conversación y tener el tiempo para lograr esta multitarea mental. ¿Qué sabemos actualmente de la hipótesis número 3 del monitor? Bueno, Van Patten demuestra que lo aprendido conscientemente resulta en algo a lo que él llama language-like behavior, que quiere decir comportamiento similar al lenguaje, y no en language, que en este caso sería a producción del lenguaje. Esto ha sido estudiado por Van Patten con estudiantes universitarios, y él ha demostrado que el conocer las reglas resulta en un uso no estándar
del idioma, mientras que la adquisición hace que nosotros mentalmente, subconscientemente, hagamos generalizaciones sobre el idioma a través de la exposición a mensajes, y en esta exposición también nuestro cerebro empieza a deducir qué es lo habitual, qué es lo normal, ah, qué es lo que realmente diría un hablante nativo, porque yo ya he estado expuesto a estos mensajes naturales del idioma meta. Entonces, language-like behavior se relaciona con el concepto del monitor de Krashen, en tanto que el alumno está repitiendo patrones que aprendió, no está produciendo el lenguaje de manera espontánea, ni está produciendo un lenguaje que es estándar o como realmente hablan las personas en la lengua meta. También se sabe que lo aprendido conscientemente tiene fecha de caducidad, y esto ya lo abordamos anteriormente. En el corto plazo, el rendimiento de los alumnos es muy bueno cuando han aprendido algo. En el medio plazo, si han practicado, llegamos a la punta de la gráfica y después de ahí para abajo. Y lo aprendido no sobrevive generalmente el año. Después tenemos que la evidencia sugiere que la instrucción implícita puede tener efectos positivos porque aumenta el conocimiento pasivo de un idioma. Es decir, a mí me enseñan la estructura gramatical. Tal vez yo no voy a poder hablar. Lo que voy a tener es language-like behavior. Voy a tener el comportamiento parecido al idioma. Ok, pero sí, esta estructura ya es parte, durante menos de un año, pero ya es parte de lo que yo puedo entender del idioma. Ya está en mi conocimiento pasivo. Entonces, cuando yo estoy expuesto a mensajes naturales en el idioma, es decir, cuando estoy expuesto al input, puedo tener un mejor aprovechamiento de este input. En ese sentido, cuando enseñamos gramática, nuestra intención sería otra. No sería que dominen esta gramática en términos de producción, porque esta producción va a ser language-like behavior. Nuestra misión entonces va a ser que ellos tengan un repertorio de conocimiento pasivo que los pueda ayudar a codificar el input. Y cuando tengan una exposición masiva al input, esta sea eficiente y los ayude realmente a entender, o a adquirir el idioma. Entonces, siempre que enseñemos algo de manera explícita, tenemos que tener en cuenta esto de la fecha de caducidad, porque como la enseñanza explícita sí tiene efectos positivos, entonces tenemos que aprender a usarla de manera complementaria con el proceso de adquisición. Un ejemplo es, no queremos que se les olvide copretérito porque es una cosa de adquisición tardía, es una estructura de adquisición tardía y les va a costar años dominarla. Entonces, como yo quiero que la dominen más rápido, les voy a enseñar copretérito explícitamente, pero no solo una vez. Esto viene con fecha de caducidad. Antes de que llegue la fecha de caducidad, se los tengo que enseñar otra vez. Entonces lo aprenden en básico, pero también en intermedio y quizá también en avanzado. Hay que reciclar estos temas cuando son de forma explícita porque no van a sobrevivir el año. Y entonces tenemos que los alumnos durante todo el proceso van a estar conscientes, van a tener el conocimiento sobre el copretérito de manera pasiva, y la manera en la que van a aprovechar el input va a ser mucho más provechosa durante todo este tiempo. Después, hay casos donde una persona, ya sea con un coeficiente intelectual de 200, una cosa así, o con algún tipo de autismo, han llegado a aprender un idioma y no necesariamente a adquirirlo. Un ejemplo es Daniel Tammet, que es una persona con autismo que aprendió islandés conscientemente durante una semana, y después de una sola semana pudo sostener una conversación larga en una entrevista en televisión. Y entonces lo que se conjetura aquí es que su capacidad para monitorear
el lenguaje es tan poderosa que tuvo una conversación con solo concentrarse en las formas del lenguaje. Pero lo que se necesita para lograr realmente dominar el lenguaje y conversar monitoreando es pues una gran capacidad intelectual mucho mayor, al doble de lo normal, o una condición como el autismo donde podemos ir de 200 procesos mentales a uno y todo nuestro cerebro consciente o toda la parte consciente de nuestro cerebro está solo en un proceso que sería en este caso hablar islandés. También podemos conjeturar que la manera en la que estaba hablando islandés era pensar lo que estaba diciendo en inglés y utilizar su conocimiento de islandés para traducir. Pero en general, esta no es la manera en la que una persona adquiere un idioma. Tenemos que estar conscientes de estas tres condiciones de las que habla Krashen para el uso del monitor. Conocer la regla y poner atención en la conversación y hacer esto al mismo tiempo, tener el tiempo para lograrlo. Esto también tiene implicaciones cuando se hacen estudios, pues si al final de un estudio que compara input contra enseñanza de gramática, por ejemplo, la manera en la que se evalúa a los alumnos es un examen de gramática, pues bueno, el examen de gramática tienes el tiempo para concentrarte en la regla y no hay una conversación ni un significado mayor en el cual te tengas que concentrar. Entonces, la teoría del monitor también nos ayuda a encontrar formas válidas de evaluar el desempeño de los estudiantes. Muy bien. Hipótesis 4. Orden natural. El orden natural quiere decir que hay estructuras que aprendemos primero y estructuras que aprendemos después. Existe un orden natural de adquisición, que no es el orden de aprendizaje o no es el orden de enseñanza que viene en el currículum, por ejemplo. Y todos los alumnos, según esta hipótesis de hace 40 años, tendrían el mismo orden de adquisición y este orden no sería afectado por la instrucción. ¿Y qué sabemos sobre esta hipótesis hoy en día? Bueno, no hay evidencia de que el orden sea el mismo para todos los alumnos. Y de hecho se sabe que la lengua materna, si bien no predice los errores de los alumnos por este análisis contrastivo de una manera precisa, sí influye en el orden en el que los alumnos adquieren ciertas estructuras y cierto vocabulario. Y también influye en la velocidad de adquisición. Entonces, el orden de adquisición por ejemplo, de un estudiante japonés no es el mismo que de un estudiante estadounidense cuando aprenden español. Y aquí es importante conocer el concepto de late acquired, una estructura que es late acquired, una estructura de adquisición tardía que se adquiere hacia el final del proceso de adquisición. Hay muchas estructuras o varias estructuras que son de adquisición tardía. Por ejemplo, el género para los alumnos cuyo idioma no existe el género es de adquisición tardía. Siempre está constantemente viendo si es él o la y esto es un conflicto constante para ellos. Y no suelen dominarlo sino hasta que ya están en un nivel muy avanzado. Para los estudiantes asiáticos, por ejemplo, la S de los plurales es también un ejemplo de estas estructuras de adquisición tardía. Mientras que un estudiante estadounidense, por ejemplo, nunca tiene un problema con ponerle la S a carros. Un estudiante japonés, por ejemplo, o chino, va a emitir esta S incluso hasta el nivel avanzado y va a dominar esta S ya hacia el final de su proceso de adquisición. También sabemos que desde el cuerpo de investigaciones actuales, que todo indica que el orden de enseñanza nunca es el orden de adquisición. Quizá la hipótesis 4 de Krashen, esta hipótesis del monitor, está esta hipótesis del orden natural está demasiado basada en las estructuras morfosintácticas. Pero en vocabulario sabemos que el orden de adquisición depende de varios factores, pero que el más importante es la frecuencia de exposición. El alumno va a aprender
la palabra que más veces ha escuchado o más veces ha oído. Esta frecuencia de exposición al idioma es un gran factor en vocabulario y podríamos conjeturar que también lo es en la gramática, aunque no hay evidencia para que en la gramática sea así necesariamente. Por último, la quinta hipótesis de Krashen es el filtro afectivo, la hipótesis del filtro afectivo. En él, Krashen teoriza o hace la hipótesis de que la habilidad de adquirir un idioma puede ser limitada por emociones negativas. ¿Y qué sabemos hoy en día sobre esta hipótesis del filtro afectivo? Bueno, hoy sabemos que el éxito o el fracaso de la adquisición de un idioma depende de muchos factores y no solo de los afectivos. Por otro lado, no hay un consenso sobre qué quiere decir, por ejemplo, habilidad en adquisición de lengua, y esto es porque el paradigma antiguo de habilidad se refería a la capacidad de aprender gramática conscientemente. En vocabulario, sabemos que las palabras de connotación negativa se aprenden más lento que las de connotación positiva. Por ejemplo, aquí, en ese sentido, aplica la hipótesis del filtro afectivo. Y podemos conjeturar que hay muchas influencias de este tipo en el proceso de adquisición de lengua, no solo en vocabulario, sino en todas las otras áreas. Pero no sabemos específicamente cuáles son los mecanismos y cómo funcionan estos fenómenos, porque el lenguaje es muy completo y sería muy difícil estudiar esto. En caso de los políglotas, que son personas que dominan 5, 10, 20 o hasta 30 idiomas, que de hecho hay una comunidad muy grande de ellos en YouTube, por ejemplo, están alrededor del mundo interconectados en esta plataforma. Una de las teorías para explicar cómo es posible que alguien aprenda 30 idiomas es que ellos tienen una motivación enorme o un interés obsesivo incluso con el aprendizaje de idiomas. Pero también hay otros factores externos que se han estudiado que aparecen correlacionados. Uno de ellos es tener una situación económica muy beneficiosa. También se sabe que, por ejemplo, los políglotas, la mayoría son hombres, pero no se entiende por qué. Hay algunas diferencias de género en otros campos, como la criminalística, por ejemplo, donde se sabe que los homicidas suelen ser hombres, no solo eso, pero también que coleccionan trofeos y que el varón humano tiene ciertas tendencias obsesivas. Entonces, bueno, podríamos conjeturar que quizá la mayoría de los políglotas son varones por esta cuestión de la obsesión, pero en realidad hay tantos factores que están en juego cuando hablamos de adquisición de lengua que sería muy difícil establecer este tipo de leyes absolutas. Por lo pronto sabemos que en efecto la teoría del filtro, la hipótesis del filtro afectivo no se aleja mucho de la realidad, en tanto que sí las emociones negativas y el estrés han demostrado perjudicar no solo la adquisición, también el aprendizaje de cualquier cosa. Pero también sabemos que hay otros factores y que son muchos y que pueden afectar en mayor o menor medida la habilidad para adquirir un idioma. Muy bien. Entonces, esta es la condición actual de las teorías, de las hipótesis de Krashen. Es curioso pensar que estas hipótesis son ya bastante viejas, pero que han pasado la prueba del tiempo. En efecto, existe la adquisición y es diferente al aprendizaje, y hoy sabemos que la adquisición es el mayor proceso a través del cual el cerebro aprende un idioma. En efecto, la comprensión resulta en la adquisición del idioma, la exposición al input es el principal factor para poder hablar un idioma de manera fluida y natural. En efecto, sabemos que el alumno puede aprender racionalmente algunas partes del idioma y monitorearlas, y hasta existe el nombre language-like behavior para describir este tipo de comportamiento que no es producción del lenguaje per se. En efecto, hay un orden que quizá no es un orden
para todos los alumnos, pero hay un orden que no es el orden de adquisición, que no es el mismo que el orden de instrucción, eso sí lo sabemos hoy en día. Y por último, en efecto, las emociones negativas afectan el proceso de adquisición, aunque hay otros muchos factores que están en juego. Ah, pero en general, estas hipótesis han sido corroboradas en mayor o menor medida. No solo son algo que estudiamos en los cursos de formación de profesores, son en mayor o menor medida una realidad que tenemos que tomar en cuenta a la hora de construir currículums, hacer materiales, planear clases, etcétera. Claro que las 5 hipótesis de Krashen no cubren completamente todo el proceso y todos los principios fundamentales de la adquisición de segundas lenguas. Ha habido un desarrollo muy grande, de tal forma que de hecho existe un campo solo dedicado a ello, y para poder entender más sobre este campo tenemos que trascender las teorías de Krashen, que son simplemente el inicio, el génesis de esta manera de ver el aprendizaje o la adquisición más bien. Van Patten es un académico que se ha dedicado a él producir experimentos y evidencias sobre la adquisición de lengua con sus estudiantes y con estudiantes de universidades como sujetos de estudio. Y él tiene observaciones y evidencias sobre el mecanismo de adquisición que pues Krashen se dedica más bien a compilar, no tanto a hacer este tipo de estudios. Entonces, Van Patten nos va a dar evidencias muy importantes y por eso lo vamos a estudiar en el próximo video. Hasta entonces.